Los playoffs de la Euroliga no han comenzado como los equipos españoles podían esperar. El Real Madrid y el Barça comenzaron 0-2, pero el conjunto blanco esta pasada noche ya ganó su primer partido en el Movistar Arena. Un escenario que espera también replicar el Barça esta semana en el Palau contra el Mónaco. Y hoy, junto a mi compañero Alex Madrid, vamos a analizar qué ha salido mal, qué puede salir bien y cuál es el camino de mejora tanto para el Barça como para el Real Madrid en estos playoffs de la Euroliga. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, únete a nuestros canales en podcast, en Spotify o en iVoox y bienvenidos y bienvenidas a Gigantes Daily en este miércoles 30 de abril de 2025. Mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa. Como cada miércoles toca hablar un poquito de baloncesto europeo, toca hablar de la Euroliga en esta probablemente última semana que podamos ver, esperemos que no, al Real Madrid y al Barcelona en activo, porque tienen dos series de playoffs con bastante mal panorama y muy buenas. Alex Madrid, otra semana más por aquí para hablar un poquito de Euroliga. Tiene muy mala pinta el panorama tanto para Real Madrid como Barcelona, pero nos toca ser un poquito optimistas con ambos conjuntos. Muy buenas, Sergio. De hecho, puede que ya tengamos equipos de Final Four, pues estamos grabando justo antes de los terceros partidos. Y es cierto que, sobre todo te diría que en el caso del Barça, que podríamos tener un poco más de esperanzas de sacar una victoria en Sí. Mónaco, nos vamos un poco chafados. El Real Madrid realmente yo creo que ha sido el que ha estado más cerca de sacar esa Ujú. victoria española para bueno, darnos un poquito de alegría en estos playoffs que están siendo complicados en el inicio. Están siendo bastante complicados por la cuestión de las expectativas. Ya sabemos que ha sido una temporada muy complicada para los conjuntos españoles en la Euroliga, ya sea por lesiones, ya sea por falta de rendimiento, por no alcanzar las expectativas esperadas, pero un poco sí que nos daba la sensación, al menos la semana pasada que hablábamos haciendo la Sí. previa, de que teníamos un poco de buen feeling. O sea, quizá no tanto con el Olympiacos Real Madrid, pero sí con el Barça, que yo recuerdo, hablaremos un poco más de eso, pero recuerdo que le dabas de favoritos a 45-55, tampoco una locura, pero sí Sí, que pero les veíamos mejor puestos. es evidente que si hacemos los porcentajes ahora, más allá de la dificultad que supone remontar un 2-0, visto lo visto sobre el parque, el porcentaje del Mónaco se elevaría mucho. Hablábamos el otro día, precisamente, los compañeros de Gigantes, tú entre ellos, de que, bueno, yo que más que de mérito del Barça, doy mucho mérito al Mónaco, porque lo que no esperábamos era este nivelazo, esta intensidad, Sí, que sí. todos los grandes jugadores de Mónaco estén enchufados y que en un pabellón que aprieta lo que aprieta, realmente sí que se hicieron factor cancha y no sé, no creo que el factor ambiental sea decisivo, pero sí que hicieron valer ese factor cancha para sacar un 2-0 que, bueno, pues lo que hemos visto, solo ha habido un equipo que lo haya conseguido remontar en la historia. Y hay que decir que tiene el factor cancha a favor. Y tenía otras cosas, ya que lo mencionas, vamos con ese único equipo que ha sido capaz de remontar un 2-0, que además yo te lo pregunté, digo, ¿que ha habido algún precedente? Y automáticamente me dice, sí, claro, hubo uno en el año 2023 que fue el Real Sí, Madrid. es que es muy reciente. De hecho, acabó ganando la Euroliga. Pero lo que te digo, el Real Madrid perdió los dos primeros partidos en casa. Bueno, de hecho, no sé si le da mayor dificultad el tener que ganar dos partidos fuera de casa, pero fueron circunstancias muy especiales las que llevaron a que el Real Madrid pudiera ganar tanto el tercero como el cuarto partido en Belgrado. Entonces, yo creo que la situación ahora mismo es muy distinta. Ni el Barça ni el Real Madrid tienen ese conjunto tan ensamblado como tenía el Real Madrid de 2023. Yo realmente les doy muy pocas posibilidades, por no decir prácticamente ninguna, porque tienes que dejar esa puertecita Sí. abierta, ¿no? Pero es cierto que es muy complicado. El objetivo siempre es sacar un partido como visitante. Solo lo ha hecho el EFES y estuvo muy cerca de sacar un 0-2. Sí. Aunque bueno, es posible que si saca el primer punto, quizás en el segundo bajan un poquito el pie del acelerador, pero sí que esperábamos que al menos uno de los dos equipos españoles lograra una victoria fuera de casa. Totalmente. Y por continuar un poco con lo que hablabas de que la historia juega en contra de los dos conjuntos. El Real Madrid es el único que ha conseguido hacerlo en la época que estamos a día de hoy de este formato de playoffs y de competición de la Euroliga. La mayor parte, bueno, todas las veces ha acabado mal para los conjuntos que se han puesto 2-0. Sí que es cierto que, lo que decíamos, hay condicionantes muy concretos de ese equipo o de esa eliminatoria. Sí, El Partizan era la primera vez que jugaba en Euroliga desde hacía muchísimo tiempo, era un conjunto completamente nuevo, era al mismo tiempo uno de los mejores equipos de esa temporada, que recuerdo ese Partizan y era una auténtica locura y tenía una plantilla increíble con era Panther sobre como todo el segundo centro. divertido, sobre todo un Era equipo muy muy divertido. divertido.
Claro, y cuando lo pones todo en la balanza, el asterisco, por decirlo de alguna manera, de la pelea que hubo al final del segundo encuentro, que empaña todo el resto de la eliminatoria, pero que también la condiciona en cierta medida, es lo que marca un poco la diferencia con lo que estamos viendo ahora, que yo, francamente, no veo posible un escenario en el que el Madrid, no te digo que gane, que llegue a un quinto partido. Sí, yo creo que sobre todo, y aquí sí que es mérito de Olympiacos, que cuando hacíamos la previa de la semana pasada decíamos, bueno, es cierto que Olympiacos no es ese equipo arrollador que ha sido durante la temporada regular, que al Real Madrid le costaba realmente competir. Opción. Yo creo que el Real Madrid estuvo mucho mejor en el segundo partido, estuvo con grandes posibilidades de ganar. No quiero hablar, por ejemplo, de arbitraje, que a lo mejor es apoyarse en lo fácil, porque creo que el Real Madrid al final encaja un parcial de 21, 22-2 entre el tercer y cuarto cuarto, que al final es lo que te condena. El Real Madrid tuvo muchas opciones, pero el problema real del equipo blanco es el primer partido, esa salida en la que no se dan cuenta que están jugando playoffs. Creo que el Real Sí. Madrid tiene de los 8 cuartos que se han disputado o que se habían disputado en la semana pasada, 6 aceptables o 6 a un nivel óptimo para competir ante todo un primer clasificado. Pero esos dos primeros cuartos, quieras que no, los arrastras durante toda la eliminatoria. No, es que, bueno, la salida del primer cuarto del primer partido, es que lo tengo aquí delante, es un 25, perdón, ese se me ha ido, es un 27-14 para el Olympiacos. Sí, Y echando cuentas del global de la eliminatoria, del primer encuentro se lleva dos cuartos y en el tercero se lleva uno. O sea, es decir, prácticamente no, si lo miras únicamente cuarto por cuarto, no hay tanta diferencia. La cuestión es sí, que los grandes momentos del Olympiacos han sido tremendos. Yo recuerdo tramos de Milutinov, de Ivan Fournier o incluso de Besenkov, en donde es que no había manera, hiciese lo que hiciese el Real Madrid, no había manera de poder parar a ese equipo. y que yo creo que hay dos condicionantes muy importantes de las victorias, de las derrotas, perdón, sufridas por el Real Madrid en el Pireo. Intento no decir Atenas, que sé que es complicado, pero que No es lo mismo, no no es lo mismo. es lo mismo. Hay dos condicionantes muy claros. Uno son las pérdidas, ¿no? El nivel de Campazo no fue lo que estamos acostumbrados a ver. Imagino, sobre todo por desgaste físico, porque luego el partido que hace en Liga Andesa es bastante bueno. De hecho, creo que es el que decide un poco la victoria del Real Madrid en Girona. Eh, pero las pérdidas que comete Campazo y el resto del equipo están completamente al margen de lo que es habitual, que es una pista muy difícil, un equipo muy intenso, pero no puedes perder ese número de balones. Y otro, lo has mencionado tú, Milutinov es un jugador que en el rebote ofensivo quizás sea el mejor jugador de toda la competición. Puede que en Totalmente. otras cosas no destaque tanto como hacía en el Chesca, por ejemplo, pero en cuanto a rebote ofensivo, es el mejor jugador de la competición, en mi opinión. Y el Real Madrid, que lleva sufriendo la temporada con el rebote muchísimo, lo ha pagado caro en los dos primeros partidos. Es que en el primero te caza 5 y en el segundo te caza 3 y en todo se va por encima de los 10 puntos, que no es un gran aporte en términos estadísticos, pero sí que va mellando. Y decías el tema de las pérdidas, lo tenía que apuntado, porque en este último encuentro el Madrid sumó 18 pérdidas de balón por apenas 11 del conjunto griego, que lo que dices tú, es un problema que se va arrastrando durante toda la temporada, pero también al igual con el tema del tiro exterior, que Sí. en este último encuentro, sobre todo, aunque el Olympiacos tampoco fuese extremadamente brillante desde la larga distancia, Gerson ya, Musa, incluso Sergio Yul, no terminan de estar en absoluto acertados. Y creo que eso es lo que te permitiría en este tipo de circunstancias poder competir de tú a tú contra un Olympiacos que está un peldaño por delante, pero que tanto por plantilla como por experiencia y tal, podrías estar a su nivel. No, en general el Real Madrid está avanzando mal. Se suma además, por ejemplo, decías el caso de Olympiacos. Chus Mateo ya lo dijo, que un partido de Van Fournier haga un 1 de 8 en triples puede pasar una vez. Que vaya a pasar más de una vez es complicado. Pero si un equipo está errando mucho en el lanzamiento exterior, lo que no puede pasar si quieres competir el partido es que te anoten tan fácil como lo anotaron al Real Madrid debajo del aro. Influye mucho, por ejemplo, el rebote ofensivo, ¿no? Muchos de los rebotes de Milutinov o de Bezenkov fueron solos debajo del aro, continuando jugadas. Pero es cierto que el tiro exterior del Real Madrid es un problema. Una racha de creo que fueron 3 derrotas en 5 partidos en las que el Real Madrid tiró muy mal de tres. Y es cierto que en estos partidos las defensas son mucho más intensas. Tiendes a bajar porcentajes, pero
no de esta manera, ¿no? Incluso con tiros buenos, le recuerdo alguno a Mario Hessonia, que no hace un mal partido, un segundo partido, creo que está bastante bien, de hecho. Sí. Son tiros cómodos, tiros sencillos que a veces no tocan ni ar. Ujú. Para cerrar un poco del Madrid y poder pasar al Barça y tal, quería preguntarte un poco por cosas positivas, es decir, ¿qué puede hacer el Real Madrid en este escenario, sabiendo lo bien que se le da jugar en el Movistar Arena, lo bien que se le da jugar en casa? No ya para lo que decíamos, para pensar en ganar la eliminatoria o para pensar en forzar un quinto partido, sino para seguir adelante, que es esto de, bueno, intentar ganar el siguiente partido, que es lo único que tienen por delante y que probablemente es lo que haya estado repitiendo Chus Mateo en estos últimos días de preparación del encuentro. Pero yo creo que lo que hablábamos un poco, tema de pérdidas, tema de gestión de triples y sobre todo los parciales. Es decir, no permitir que Olympiacos, sea Besenkov, sea Makisic, que ha estado muy desacertado, o lo que decías de Milutinov, puedan hacerte daño en esos pequeños detalles, que es lo que te acaba marcando la diferencia en una eliminatoria como esta. A ver, yo creo que lo positivo para el Real Madrid es que Campazo, yo creo que no va a jugar tan mal como los dos primeros partidos. Tiene que recuperar su nivel y si lo hace, yo creo que el Real Madrid va a estar en condiciones por lo menos de competirle, alargar a un cuarto partido, esperemos que incluso a un quinto y darnos una serie larga que es habitual realmente en la Euroliga. Si caes en un quinto partido en el Pireo, creo que la temporada del Real Madrid queda mm, bueno, se le puede elevar un poquito, ¿no? Yo creo que puede Mm-hmm. ser bastante más positiva. No es la misma manera de caer, sobre todo teniendo el precedente de haber caído en el play-in, en el primer partido, que podrías haberte emparejado ante Fenerbahce. Bueno, pues yo creo que la temporada mejora mucho. Pero bueno, yo creo que hay gente que también se tiene que reivindicar. El caso de Yanan Musa, por ejemplo, es bastante evidente. Mm-hmm. Sabemos que se le señala mucho por la defensa, pero es cierto que en ataque tampoco ha estado bien en esta eliminatoria. Y yo creo que un jugador que puede estar ante sus últimos partidos en el Real Madrid, eh, yo creo que como cosa positiva es apoyarte en jugadores. eh, Estoy diciendo algo negativo, pero intentándolo convertir en algo positivo. Creo que hay Sí, sí, jugadores sí, te entiendo. que pueden dar mucho más. El caso de Alberto Abalde es un jugador que está jugando a un altísimo nivel. Creo Y que de los más Musa va a acertados desde la elevarlo, larga sí. distancia en esta eliminatoria, por cierto. Y sobre todo, una noticia positiva. Quizás no tanto para esta temporada, sino para más adelante, es Andrés Feliz. Mm. El caso de Andrés Felice, que quizás no nos lo imaginábamos como un jugador determinante en defensa, está robando muchísimos balones en esta serie. En los últimos partidos está jugando a un altísimo nivel. Mira, lo estoy mirando, tiene una media en los dos partidos ante Olympiacos, cinco robos por partido. Es una Es barbaridad. una pasada, no es nada habitual. Y encontrar quizás un jugador que esperabas que fuera un segundo base anotador que te puede dar esa faceta en defensa, pues algo positivo para el Real Madrid. Lo que te digo, no quizás para esta serie, pero quizás imagínate para unos playoffs de la Liga Andesa o de cara a la próxima temporada. Sí, lo que decimos, para acabar en positivo, porque hay muchas maneras de quedar barrido o no llevarte ningún partido en una eliminatoria. Y yo creo que caer, aunque sea con un 0-3, pero peleando y sobre todo destacando a jugadores que puedan dar un paso adelante, lo que decías de Abalde, el Hmm. caso de Andrés Feliz, me parece bastante positivo porque es que sigue quedando mucha temporada. Queda un mes y pico y sobre todo pensando en Liga Andesa, la temporada aún queda bastante porque en principio debería terminar como máximo hasta el día 30 de junio de este año, es que este año va muy, muy atrasado el calendario. Pasamos al Barça y el Barcelona la verdad es que a mí el primer partido ya me dejó muy frío Sí, porque yo esperaba bastante, esperaba decir, partido bastante igualado y tal, y lo que nos encontramos fue completamente diferente. O sea, ya no es la expectativa que podíamos tener nosotros de decir, oye, el Barça va a competir, va a poder rascar al menos un partido, quién sabe si dos, sino el hecho de que les han pasado por encima, pero lo que decías tú, no por una cuestión de mérito, es decir, no es que el Barça haya jugado fatal, haya que quemar todo y demás, sino porque yo creo que es que no le da. O sea, no creo que le pueda dar ahora mismo para competir contra un Mónaco que lo primero tiene una defensa extraordinaria y lo segundo, las cosas muy claras. Porque apostar por Alfa Diallo, por Yaite y por Daniel Tais es balonesa a pintura y a ver sí. cuánto resiste la defensa del Barça. Sí, porque yo creo que el caso del Real Madrid, no por restarle talento al equipo del Real Madrid, ni mucho menos, pero más o menos te lo podías esperar por el nivel de Olympiacos, el que hemos visto durante la temporada, insisto. Pero el caso del Barça, yo creo que el Barça llegaba en buena forma, anotando muy bien en Euroliga, que al final, con las bajas que tiene muchísimo, muchísimo mérito. Y volvía en ese momento Jan Vesely, que vamos a ver qué tal está físicamente. Pero con esos condicionantes decías, bueno, pues puedo esperar un buen Barça que le ha competido muy bien, le ha ganado muy bien los dos partidos al Mónaco durante la temporada. Malo será que no saque un partido en el Principado. Y lo que te encuentras es un Mónaco que es físicamente muy superior, no solo al Barça, sino a lo que hemos visto durante todo el año.
Lo que decías, el tema del juego interior. No está nada mal los partidos que hacen, por ejemplo, en el caso del Barça, Yusuf Afal no está nada mal en los partidos de Mónaco, pero claro, comparado con lo que dices, Daniel Tais, Alfa Diallo, que anota muchísimo debajo del aro en esta Ujú. eliminatoria, en transición también, y sobre todo Mame Jaité. Es que el segundo partido de Mame Jaité no estaba en la agenda de nadie, nadie podía pensar. De hecho, a ver, estamos haciendo unas predicciones malísimas, la hicimos de los premios, de los peleas también, pero es que yo recuerdo decir que Mame Jaité no era un factor seguramente decisivo, o que a mí no me gustaba demasiado como para ser un factor decisivo en esta eliminatoria. Y nos hemos encontrado que es el jugador del segundo partido. Es que es Eh, una cosa increíble. O sea, es que se come completamente al Barça bajo los aros. O sea, y es un sí, factor de lo que dices, no, no espero. O sea, como cuando hablábamos del tema de Damesar, que de repente pues fuese factor diferencial algunas jornadas de Liga Andesa o incluso en Euroliga, esto se sale completamente de lo esperado porque ya tienes más o menos en tu cabeza cómo es la rotación del Mónaco. Tienes a Thais, sí. tienes a Alfa Diallo, pero que un Yaite en el último partido, en menos de 16 minutos, meta 20 puntos, 9 de 9 en Sí. tiros de 2 cogiendo solamente 4 rebotes, me parece una barbaridad. Es que no sé si estás de acuerdo conmigo, Sergio, el segundo partido, el resultado es más corto. No lo recuerdo ahora de memoria, pero sé que el resultado es más corto del segundo partido, pero las sensaciones son para mí desde el primer partido, porque en el primer partido sí que tienes algún parcial, pero dejando buenos momentos en el primer cuarto, dejando una buena reacción en el segundo, y es cierto que te caes un poco después del descanso, habiendo tenido ventaja en el marcador. Uh -huh. En el segundo partido yo no veo opciones de victoria del Barça en ningún momento. No, porque Eh, ya empiezan muy fuertes y se llevan todos los parciales salvo el último. Pero es que el Mónaco domina de principio a fin. sí, sí, me sorprendió un poco. Es cierto que está envuelto un poquito en esa acción del primer partido, pero Tomás Satoransky lo he visto fuera de la eliminatoria hasta el momento. Kevin Panther empieza muy bien el primer partido, pero no está teniendo buenos. Bueno, de hecho, creo que anota los tres primeros triples que lanza Uh -huh. en la serie. Y no le he visto después con esa fluidez en ataque que esperaba. Por ejemplo, un jugador que puede ser decisivo, factor en físico, como es Justin Anderson, que creo que ha tenido acciones muy bonitas Sí. durante los le he visto que es un factor que ha utilizado Mónaco para, bueno, pues es un jugador que no tiene la anotación del resto de jugadores y, por ejemplo, le viene mucho mejor que este Justin Anderson en pista que Joel Parra, Uh -huh. No, que y es el Parra algo que además quizás está no jugando muy esperábamos. bien, ¿eh? No, Joel Parra, el caso de Joel Parra, Es mira, sorprendente con con el, la temporada que está teniendo, la verdad. O sea, en términos sí, positivos, quiero decir. creo que si antes destacando el Real Madrid destacamos a Andrés Félix, yo creo que en el caso del Barça es clarísimo que la buenísima noticia y en lo que tiene que apoyarse es en Joel Parra. Yo no esperaba este Joel Parra, ni mucho menos cuando empezó la temporada, pero lo que hemos estado viendo de él es muy positivo. Creo que dentro de todas las lesiones que ha tenido el Barça, el hecho de sacar a este nivel de Darío Brizuela y Joel Parra, Uh para el -huh. verano nos va a venir muy bien. No, sí, además, sobre todo el caso de Parra, que ya avisó el año pasado Sergio Scariolo que le había dado un pequeño toque de atención no llevándolo a la convocatoria y le ha sentado fantásticamente bien, porque ha Sí, habido un cambio notable en el jugador del Barça. Te iba a mencionar, ahora que mencionaba, estábamos hablando tanto también del Mónaco y demás, de Elio Cobo, porque sí. si hay un gran factor diferencial en esta eliminatoria está siendo el jugador francés, que en el último partido creo recordar que son 8 asistencias y está haciendo como, entre comillas, olvidar que este es el equipo de Mike James. Y viene un poco a ser la continuación de lo que había ocurrido la temporada pasada. Es que yo creo que entre los fichajes y que ha habido jugadores que nos llenan más los ojos, por ejemplo, el caso de Nick es que le ficharon en verano, aunque no tiene continuidad. El caso de jugadores como Alfa Diallo, que a mí personalmente me llaman mucho la atención y me gusta ver. Creo que nos hemos ido olvidando un poco del caso de Elio Cobo. Y Elio Cobo hay que decir que especialmente te diría que en el primer partido, pero en los dos en general, está a un nivel muy alto. No solo a nivel de anotación, sino a nivel de creación de juego. Me parece, promediaba 7 asistencias y pico Sí. en estos dos primeros partidos. Es un nivel altísimo de volumen, que sumado a que puede liberar de carga de trabajo, podemos decir, a Mike James, por ejemplo, claro, Mm. una doble arma para el Mónaco que es muy positiva. Es que se nos olvida, por ejemplo, que está también Jordan Lloyd en esa batería de jugadores. Sí, sí, sí. Tiene mucho talento por fuera y, claro, si pillas una serie en la que llegan dos de esos tres, cuatro jugadores en buen estado de forma, es muy difícil de frenar.
No, no, totalmente. Además, Spanulis está haciéndolo muy bien, que teníamos nuestras dudas respecto al entrenador heleno antes de que comenzase estos playoffs, pero lo está dejando buenas sensaciones. Y te repito un poco la pregunta que hacíamos con el caso del Real Madrid. Yo aquí igual volvemos a pecar de optimistas o de malos predictores, pero sí que es cierto que a este Barça igual uno es capaz de rascar en el palo esta semana. Yo creo que este siguiente encuentro yo creo que igual lo pueden conseguir. Está la duda de lo que decías de Jan Vesely y también una cuestión importante como es la rotación interior, porque en el último partido Fall, Sí. Villar Hernán Gómez y Vesely creo que todos juegan menos de 10 minutos cada uno. Es muy difícil ganar a este Mónaco si no tienes acierto exterior y si no tienes juego interior con el cual puedes empatar nivel físico contra los Diallo, contra los Teis, etcétera. Al Real Madrid, de hecho, yo creo que le ha pasado algo parecido con Eddie Tavares, que con los problemas de faltas no ha sido capaz de encontrar un recambio de calidad. Y el Barça, yo creo que entre las lesiones de Jan Vesely y una falta de regularidad, podemos decir, de Fall y de Villar Gómez, es complicado buscar un jugador que pueda frenar a las torres que tiene por dentro realmente Mónaco. Yo tengo la pedrada un poco con los dos parecida, que es que si ganan el primer partido, el tercero, vamos, Sí. bueno, es de perogrullo, pero podría haber opciones de quinto. O sea, me inclinaría que es o los barren a los dos o tenemos quintos partidos. Lo Sí, cual, puerta grande o enfermería. Yo sí, ahí sí que te he de decir que veo más fácil que el Madrid fuerce el cuarto y se quede ahí, y el Barça sí que pueda llegar un poquito más lejos, porque Spanulis quizá no pueda tener esa experiencia de jugar series más largas y tal, o el equipo le pueda entrar un poco el pánico. y déjame incluir una cosa que es el tema físico, porque el Barça tiene la fortuna de alguna manera que Mónaco sí que ha jugado este fin de semana. Fue el sábado y no es, aunque me parece que fue final de Copa Francesa, no es lo mismo que medirte al Unicaja, con Ujú. todos los respetos, en la Liga Andesa, porque es mucho más complicado medirte al Unicaja jugándote la cuarta plaza y con el desgaste físico que llevaba ya acumulado el Barça, que jugar ese partido en Liga Francesa. Pero el Real Madrid se va a encontrar un Olympiacos que está absolutamente descansado. El Real Madrid tiene que ir a Girona y, claro, que luego eso es algo que habrá que ver a futuro, ¿no? Si hay que cuidar un poquito que compitan mejor los equipos españoles, al menos en igualdad de condiciones, porque te encuentras con los equipos turcos o los equipos griegos. No, además esto lo hemos hablado muchas veces. Es que el Mónaco viene de jugar contra el Limos 91 contra 52. Claro, es que. Ah, perdón, es París. Es cierto que es París el que gana Sí, la es Copa de Francia. París. Sí, me, Sí, me he sí, hecho sí. un poco de lío, perdona. Pero Da claro, igual, sí. he estado mirando, me parece que Mike James juega 14 minutos en ese partido contra el Limos. No es lo mismo la exigencia que puedes tener en la Liga Francesa que la que tienes en la Liga Andesa. Y sé que es complicado el tema calendario, pero encuentras muchas diferencias cuando llega este momento. No sé si al final puede ser un tema de plantillas más largas, pero la diferencia se nota. Tanto que, fíjate que el otro día estuve mirando, que lo comenté con vosotros, cuánto hace que no tenemos un equipo español en Final Four de Euroliga, que ahora mismo es Sí. lo más probable, y hace más de 20 años. Ujú. Sí, No era hemos el año tenido 2003, ¿no? O el 2003, 2004. 2004, si no me acuerdo exactamente, pero sé que eran más de 20 años sin equipos españoles. Bueno, es lo que pasaste. Estaba todavía Fortitudo Bolonia. Claro, es tremendo. Y lo normal es que este año volvamos a repetirlo, y es una pena que en el 25 aniversario de la Sí. competición pues nos quedemos un poco cojos a estas alturas de temporada. Totalmente, es un poco pena, es un poco terminar en bajón el Sí, sí, programa, pero perdón, bueno. perdón, ¿eh? Pero bueno, está siendo un poco la tónica de esta temporada en la Euroliga, que está siendo complicado de remontar en ese sentido un poco la atracción y un poco las ganas, pero insistimos, hay mucho más baloncesto en la competición europea y sobre todo mucho ojo a esa eliminatoria entre Panathinaikos y Efes. Sí. Voy a decir Efes Pilsen, fíjate, entre Efes porque tiene muy buena pinta y a ver lo que nos depara ese duelo entre Ataman contra su anterior equipo. Yo espero que de aquí a una semana estemos hablando de qué tienen que hacer en el quinto partido Madrid-Barça, Eso más es. que cómo ha sido la temporada de Madrid-Barça en Euroliga y esos análisis que espero que por lo menos aguante una semana más. Efectivamente, esperemos así. Muchas gracias por pasarte por aquí, Alex, para A comentar ti, un poquito Sergio. de Euroliga. Y como siempre, recordarle a todo el mundo que tenéis mucho más contenido aquí en Gigantes del Básquet. Eso sí, mañana, Día del Trabajador, no habrá programa como es lógico y como es esperable. Así que nos escuchamos el próximo, este viernes. Así que un saludo y hasta la próxima.